Muy buenos días. Siendo las 10 horas con 28 minutos de este día 6 de abril de 2016, daremos inicio a la 12ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, secretaria, le pido haga el pase de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la 12ª sesión ordinaria de fecha 6 de abril de 2016 se encuentran presentes la comisionada Eva Baid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Muy bien, gracias. Una vez instalada esta, haremos un receso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En este momento reanudaremos la sesión y hemos quedado exactamente en el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo. Para tal efecto, pregunto a mis compañeros si desean hacer algún comentario. Bien, también yo tengo una propuesta, secretaria, por favor, para que tome nota de ello. En el punto 4 del orden del día, en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, como punto 4 haremos un bloque de recursos para votarlos todos en una sola vez y me voy a referir puntualmente a los recursos de revisión que integrarían este bloque. En los proyectos no expuestos estaría los recursos 634, 742, 747, 748, 772 y 922. En el bloque de negativas de información y desechamientos incluye los recursos de revisión números 725, 727, 728, 730, 731, 736, 737, 745 y 750. Este bloque sería el punto número 4 del orden del día y los demás se recorren. Tiene el uso de la voz la comisionada Abaid. Gracias, comisionada presidenta. Solicito a mis compañeros me permitan retirar el recurso 867 para mejor estudio. Secretaria, entonces se retira del orden del día este proyecto de resolución al recurso 867 a petición de la propia comisionada ponente y la numeración se recorre. En asuntos generales queda nada más el punto que está previamente listado, que es la acumulación de recursos de revisión. Muy bien, con esta modificación al orden del día, pregunto a mis compañeros si están de acuerdo, se omita la lectura del mismo, toda vez que nos fue enviado previamente por la secretaria técnica y lo aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día, con las modificaciones expuestas, adicionando en el punto 4 un bloque de recursos en proyectos no expuestos y otro bloque en negativas de información con los recursos que ya han sido mencionados por usted y retirándose del orden del día el recurso 867. Muy bien, gracias. Así, pasamos al punto de aprobación del acta Infoem ORD 11-2016 de fecha 30 de marzo de 2016. Si están de acuerdo mis compañeros, les pido la aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /11/2016 de fecha 30 de marzo de 2016. Muy bien, gracias. Así, estamos en el punto 4 relativo al bloque que acabamos de hacer respecto de proyectos no expuestos y negativas de información que voy a listar en este momento para efecto de la votación. Someto a consideración de este pleno los proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión: 634, 742, 747, 748, 772 y 922. Respecto del bloque de negativas de información y desechamientos, me refiero a los recursos 725, 727, 728, 730, 731, 736, 737, 745 y 750. Antes de someterlo a votación, tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Buenos días a todos y a todos.
Atendiendo precisamente la necesidad de integrar en un solo bloque estos recursos para tener una resolución homogénea en cada uno de ellos, y desde luego agradeciendo la confianza de mis compañeras y de mi compañero comisionado, me permito sugerir que en los resolutivos de cada uno de estos proyectos de resolución se incluyan en el resolutivo segundo como párrafo último y penúltimo los siguientes: de ser el caso, emitir el acuerdo del Comité de Información en términos del artículo 30, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo, objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición de la recurrente. Para el caso de que existen los archivos de la dependencia que corresponda a cada proyecto de resolución, información generada que considere deba ser clasificada como confidencial o reservada, en términos de los artículos 20 y 25 respectivamente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, deberá emitir y, en su caso, entregar el acuerdo de clasificación de información en términos de los artículos 21 y 30, fracción tercero de la Ley de Transparencia señalada, en el que funde y motive las razones por las que clasifica la información y se ponga a disposición del recurrente. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias, comisionado. Con esta precisión que nos hace favor de hacer el comisionado Luna respecto de los resolutivos de estos bloques, yo nada más agregaría, secretaria, por favor, que cada uno de los comisionados que integramos este pleno haríamos las anotaciones pertinentes que fueran relativas a cada uno de los recursos a que se refieren estas resoluciones. Ahora sí, tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Es precisamente como el recurso, haciendo referencia al recurso 634 del bloque, además de que me uno precisamente a estas modificaciones que ya planteó el comisionado José Guadalupe, solamente agregar y modificar en el resolutivo segundo, en la única viñeta después de la Dirección de Desarrollo Metropolitano, agregar subdirecciones y o departamentos adscritos a esta dependencia. Por favor, gracias. Gracias, comisionado. Muy bien, secretaria, con estas precisiones le pido, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del bloque de recursos de revisión número 634, 742, 747, 748, 772 y 922, con las modificaciones ya expuestas y que se harán en los recursos de revisión respectivos. Comisionada Abaid. También las negativas, secretaria, por favor. Sí, perdón. Y también del bloque de negativas, 725, 727, 728, 730, 731, 736, 737, 745 y 750. Comisionada Abaid. A favor de todo el bloque modificado. Comisionado Luna. A favor del bloque con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. Comisionada Martínez Sánchez. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionada Presidenta. A favor con las modificaciones. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los recursos de revisión de los bloques de proyectos no expuestos que se han acumulado en un solo bloque, y el bloque de negativas de información de estos recursos con las modificaciones y en los términos que han sido enviados a este pleno. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces con el orden del día y es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 490 que ha remitido a este pleno la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de la Secretaría de Infraestructura, proyecto en el cual la comisionada ponente nos propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 490 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 490 confirmando la respuesta del sujeto obligado.
Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 491 que yo misma someto a consideración de mis compañeros. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Infraestructura y les propongo confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 491 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor modificado. Perdón, a favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 491 confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 574 que ha remitido a este pleno el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. En este caso, el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 574 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 574 sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 594 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de la Secretaría de Finanzas. El comisionado propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 594 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez A Sánchez. favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 594 confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 597, 598, 599, 600, 767, 768, 769, 770 y 771 que presenta la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Naucalpan de Juárez. La comisionada ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada presidenta y que remite a este pleno a la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 597, 598, 599, 600, 767, 768, 769, 770 y 771, revocando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, gracias. Haremos un receso en este momento. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, bueno, si me hicieran favor y aun cuando ya se votó el orden del día, pero de acuerdo a los valiosos comentarios de mis compañeros comisionados, si me permiten, retiro el recurso de revisión 670 para un mejor estudio. Muy bien, entonces, por favor, secretaria, tome nota que a petición de la propia comisionada ponente decide retirar el recurso 670 del orden del día. Muy bien, muchas gracias. Con esta modificación, entonces, procedemos al análisis y resolución del proyecto de resolución del recurso de revisión 604, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Temoaya. En este caso, el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 604 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 604 modificando la respuesta del sujeto obligado.
Muy bien, muchas gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 606, que yo misma he sometido a consideración de este Pleno respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, y propongo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Antes de someterlo a votación, por favor, secretaria, tome nota que también, si mis compañeros lo tienen a bien, quisiera modificar el resolutivo segundo en el inciso A para que quede de la siguiente manera: convocatoria de las sesiones de Cabildo a celebrarse al momento de dar cumplimiento a la presente resolución. Punto final de este inciso. Y en el penúltimo párrafo del mismo segundo resolutivo, cambio el término de formatos abiertos por datos abiertos. Con esta modificación le pido tome la votación. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 606 que remite la comisionada presidente con las modificaciones que ha hecho ella misma. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 606, modificando la respuesta del municipio de Ecatepec con las modificaciones señaladas. Muy bien, gracias. Así, estamos en el proyecto de resolución del recurso de revisión 620, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Cuautitlán. La comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 620 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaí. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 620, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, muchas gracias. Estamos en el proyecto de resolución del recurso de revisión 621 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. En este caso, propongo el desechamiento, y antes de someterlo a votación, también les pido a mis compañeros me permitan modificar el resolutivo primero para que quede de la siguiente manera: se desecha el recurso número 621 interpuesto por el recurrente de conformidad con el considerando tercero de esta resolución. Con esta modificación, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 621 que remite la comisionada presidente con las modificaciones que ha hecho ella misma. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas la resolución del recurso de revisión 621 desechando el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 622 que ha remitido la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. La comisionada ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 622 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. A favor con voto particular sin apartarme de los resolutivos. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 622, revocando la respuesta del municipio de Valle de Chalco Solidaridad y emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 624, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Nezahualcóyotl. En este caso, el comisionado ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 624 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 624 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 625, 633, del 633
no es cierto, perdón, es del 625 al 633 y del 636 al 642, así como el recurso 681, que ha sido remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este proyecto de resolución corresponde al sujeto obligado, municipio de Nezahualcóyotl, y el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados que remite el comisionado Javier Martínez Cruz y a los que ya dio lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados del 625 al 633, del 636 al 642 y el 681, sobreseyendo el mismo. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 643 al 646. Este proyecto ha sido remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Nezahualcóyotl y el comisionado ponente propone el desechamiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 643 al 646 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados del 643 al 646, desechando los mismos. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 649 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. En este caso, el comisionado ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pido que emitan su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 649 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor con voto particular sin apartarme de los resolutivos. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 649, modificando la respuesta del sujeto obligado y emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 650 que ha sido remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz. En este caso, la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 650 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 650, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 653 que ha presentado a este pleno el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Naucalpan de Juárez. En este proyecto, el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Si me lo permiten y desde luego atendiendo los valiosos comentarios que se formularon previamente, rogaría modificar la versión del resolutivo segundo de la primer viñeta para quedar en los siguientes términos. El documento en donde consten las sesiones ordinarias y el resto de la redacción propuesta. Muy bien, secretaria, por favor, previa nota que se tome de la modificación que hace el propio comisionado ponente al resolutivo segundo. Tome la votación. Sí, comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 653 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y con las modificaciones ya expuestas. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado.
Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 653 con las modificaciones expuestas por el ponente y revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 654, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Amecameca. En este caso, el comisionado propone revocar la respuesta. Por favor, secretario. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente para pedirles, por favor, que me permitan incorporar una modificación en el resolutivo segundo para que quede de la siguiente manera. Resolutivo segundo, con base en el considerando cuarto de esta resolución, se ordena al sujeto obligado que haga entrega vía SAIMES en versión pública los siguientes documentos, 2 puntos, fracción primera, para el caso que obren en sus archivos, inciso A, currículum vitae, título profesional o último grado de estudio y la redacción como está. Inciso B queda en sus términos como está de esta fracción primera. Incorporaría una fracción segunda eliminando lo que aparece como tercero para que quede en la fracción segunda en los demás casos y quedarían las viñetas tal cual como están A y B, ¿sí? Y el último párrafo en sus términos. Muchas gracias. Muy bien, secretaria, con esta precisión que hace el comisionado ponente en el resolutivo segundo, tome por favor la votación. Sí. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 654 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz con las modificaciones ya hechas. Comisionada Abaid. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas por el comisionado ponente. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 654 con las modificaciones expuestas por el ponente y emitiendo voto particular la comisionada Eva Abaid Yapur. Bien, es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 659, remitido también por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Sinacantepec. En este caso, el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Igual, en los mismos términos, también que me permitan modificar dentro del resolutivo segundo lo que tiene que ver con el inciso A, que quedaría establecido de la siguiente manera. En su caso, las cédulas profesionales, inciso C, del inciso C de este resolutivo segundo, que quedaría de la siguiente manera. En su caso, las cédulas profesionales del tesorero municipal y de todos los directores del ayuntamiento, excepto el del director de obras públicas de Sinacantepec en versión pública. Con esta precisión que hace el propio comisionado ponente en el resolutivo segundo, inciso C, por favor, secretaria, tome la votación. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 659 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas por el ponente. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 659 con las modificaciones expuestas por el ponente y revocando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 662, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Nezahualcóyotl. En este caso, la comisionada propone el sobreseimiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 662 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. Favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 662 sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 700 al 718, proyecto que ha sido remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Nezahualcóyotl. En este caso, la comisionada propone revocar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada presidenta y que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez.
Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados del 700 al 718, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 722, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Metepec. En este caso, la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 722 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 722, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 744, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. En este caso, el comisionado ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 744 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor con opinión particular. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 744, revocando la respuesta del sujeto obligado y emitiendo opinión particular la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Muy bien, haremos un receso en este momento. Gracias. Muy bien, gracias. Estamos entonces en el proyecto de resolución al recurso de revisión 782 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del Instituto Electoral del Estado de México. En este caso, la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 782 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 782, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 786 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Calimaya. En este caso, propongo a mis compañeros el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 786 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 786, sobreseyendo el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 788, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. En este caso, el comisionado ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 788 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 788, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 791 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Temoaya. En este caso, propongo a mis compañeros modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 791 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor con voto particular, compartiendo en todos sus términos los resolutivos. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 791, modificando la respuesta del sujeto obligado y emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias.
Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 840 presentado por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Morelos. En este caso, la comisionada propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 840 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 840 modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 851 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. En este caso propongo el desechamiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 851 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 851 desechando el mismo. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 868 que ha remitido el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Metepec. En este caso, el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 868 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 868 modificando la respuesta del municipio de Metepec. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 871 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 871 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En todos sus términos. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 871 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 872 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. En este caso, la comisionada propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Quisiera hacer la modificación al resolutivo segundo, inciso B, al final de situación financiera, coma, se agregaría, en su caso, versión pública. Y en el inciso C, después de comprobación, coma, en versión pública. Muy bien, secretaria. Con esta precisión que hace la comisionada ponente al resolutivo segundo, le pido tome la votación. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 872 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 872 modificando la respuesta del sujeto obligado y con las modificaciones hechas por la ponente. Gracias. Hemos llegado al proyecto de resolución del recurso de revisión 902, también remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Amecameca. En este caso, la comisionada propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 902 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 902 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 956 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Propongo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria.
Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 956 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 956, revocando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, gracias. Así hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos anticipados. En ese sentido, procederé a dar lectura a cada uno de los proyectos de resolución relativos a los siguientes recursos. El recurso 569, que ha sido remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, que al ser negativa, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. En el recurso 589, también remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Tezoyuca, al ser negativa, también el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. En el recurso 610, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, la comisionada ponente propone el desechamiento. En el recurso 652, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Tultepec, al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 657, también la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Cuautitlán Izcalli, al ser negativa, propone a este pleno ordenar entrega de información. En el recurso 682, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Nezahualcóyotl, al ser negativa, también propone a este pleno ordenar entrega de información. En el recurso 732, también de la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, al ser negativa de información, propone a este pleno la comisionada ponente ordenar entrega de información. En el recurso 783, que ha sido remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Texcoco, también al ser negativa, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. En el recurso 971, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Ozumba, al ser negativa, también propongo a mis compañeros ordenar entrega de información. Y en el recurso 1017, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto de la Secretaría de Infraestructura, la comisionada ponente propone a este pleno el desechamiento. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, en el caso del recurso 783, ruego se realice la modificación en el resolutivo segundo, en el párrafo penúltimo, para quedar de la siguiente manera. En caso de no localizar la información, deberá hacer pronunciamiento al respecto y hacerlo del conocimiento del particular. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. También, secretaria, le pido por favor tome nota que en el proyecto de resolución al recurso 971, que yo misma he remitido a este pleno, si mis compañeros tienen a bien aprobarme, que en el resolutivo segundo, en la primera viñeta, agregue antes en su caso y todo el contenido de la viñeta en sus términos, la primera viñeta en sus términos. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. 971. Precisamente para este bloque, en el recurso 589, les quisiera pedir que me permitan hacer algunas modificaciones dentro del resolutivo segundo. En el inciso C, que quede de la siguiente manera: el organigrama completo y actualización de la actual administración del municipio de Tezoyuca. Para el caso del inciso E, quedaría de la siguiente manera: el currículum vitae o en su caso la solicitud de empleo de cada uno de los servidores públicos que integran la actual administración de Tezoyuca. El inciso F, después del síndico municipal de la actual administración de Tezoyuca. Y en el inciso G, de igual manera, después de medios y superiores de la actual administración de Tezoyuca.
Esas serían las modificaciones propuestas para este recurso. Gracias. Gracias, comisionado. Si no hay más comentarios, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo, a los que ya ha dado lectura la comisionada presidenta, y con las modificaciones expuestas por los ponentes. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos con la modificación al 783, 589 y 971. Comisionado ¿Sí, no? ¿Es Luna. tuyo? A favor con la modificación señalada por el comisionado ponente en el recurso 589 con voto particular sin apartarme de los resolutivos. A favor del 652 con voto particular sin apartarme de los resolutivos. A favor del 971 con la modificación señalada por la comisionada presidenta y en el resto en los términos de los proyectos presentados. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos con las modificaciones propuestas por los ponentes al 783 y 971. Comisionada Martínez Sánchez. A favor con las modificaciones del 589, 783 y 971. Comisionada presidenta. A favor de los proyectos modificados el 589 y 783. Comisionada, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los recursos pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo con las modificaciones expuestas en los recursos de revisión 589, 783 y 971 y emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en los recursos de revisión 589 y 652. Muy bien, gracias. Así, hemos llegado al punto relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, téngase por presentados. En el punto relativo a asuntos generales está listada la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión que le pido en este momento en lista. Sí, comisionada. Comisionados, someto a su consideración la siguiente propuesta de recursos de revisión susceptibles de acumularse. En primer término, los recursos de revisión 973 y 974 y acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. El siguiente bloque se trata de los recursos 1033 y 1034 y acumularía también el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Los recursos de revisión 1035 y 1036 acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Después el bloque de recursos del 1037 al 1040, 1042, 1045 y del recurso de revisión 1048 al 1066 acumularía la comisionada Eva Abaid Yapur. Otro bloque se trata del recurso de revisión 1041 y 1047 y acumularía la comisionada presidenta. También están los recursos 669 y 670 y acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Y por último serían los recursos de revisión 726, 729, 734, 735, 739 y 749 que acumularía la comisionada presidenta. Serían todos, comisionada. Y les pido podamos aprobar en sus términos la acumulación. Perdón, es que creo que falta una acumulación más que estaban por ahí en 748 y 780. ¿Pero cuál es el comisionado? Bueno, entonces nada más si nos hicieran favor que se acumularía el 748 y el 780 y acumularía el comisionado Luna. Sí, comisionado. Entonces, bueno, ya emitieron igual. Se aprobarían por unanimidad de votos las acumulaciones propuestas. Bueno, perdón. Comisionada, una vez acabada la votación económica de todos los comisionados, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión enlistados.
Muy bien, gracias. Hemos agotado completamente el orden del día y nada más antes de cerrar esta sesión, de manera muy especial, queremos hacer este pleno un reconocimiento a la labor realizada en el tema de transparencia, de derecho de acceso a la información y de protección de datos personales a nuestra compañera y compañeros comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde el pleno integrado por 3 comisionados ha concluido sus labores. Y bueno, en el estado de Tabasco, el día de jueves, los próximos días jueves y viernes, habrá un evento también para hacerles el mismo reconocimiento en ese sentido y darles la bienvenida a los nuevos comisionados. Por lo tanto, de manera pública, queremos nosotros reconocerles el trabajo realizado. A la comisionada maestra en Derecho Felicitas del Carmen Suárez Castro, quien también fue presidenta de este instituto, al contador público y licenciado Isidro Rodríguez Reyes y al doctor José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, quienes prácticamente en este día concluyen sus labores en esta materia tan importante. También quiero hacer énfasis que el comisionado José Guadalupe Luna Hernández va a estar en el estado de Tabasco en los próximos días, entonces, comisionado, igual le pido atentamente haga extensivo este reconocimiento del Pleno a nuestros compañeros de Tabasco. Muchas gracias. Pues bien, siendo las 12:26 de este día 6 de abril de 2016, hemos concluido la 12ª sesión ordinaria de este Pleno. Muchas gracias.